Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre de don Juan José Cepeda de Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les doy la bienvenida. Como saben, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estamos comprometidos con la promoción, difusión de los derechos humanos. En este tenor, organizamos una serie de pláticas y talleres, y en esta ocasión pues tenemos el taller de sentencias para dotar y para brindar herramientas que les funcionen a los servidores públicos en su actuar cotidiano, ¿no? El día de hoy contamos con la presencia en este taller del doctor Jorge, del doctor Jorge Gabriel Arévalo García. Él es consultor en Global Water Partnership y la Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida actualmente. Para darle la bienvenida, se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Acuña Pacheco. Él es el director de estudios y proyectos de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos y viene en representación de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, doctor Alfredo, por favor. Muchas gracias, maestra Mariana. Pues muy buen día a todas y todos. Me es grato darle la bienvenida a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de este organismo público de derechos humanos, y a nombre también de la institución. Pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Jorge Gabriel Arévalo García. Él tiene una vasta y consolidada experiencia en derecho internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tendremos el gusto de escuchar sus consideraciones y su análisis acerca de conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso atañe a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz versus Honduras. Y el contenido de esta sentencia, como podremos escuchar en palabras del doctor Arévalo, pues tiene que ver con derechos de propiedad de una comunidad y la pérdida de territorios tradicionales o ancestrales que, como sabemos, pues guardan una estrecha relación o un vínculo inseparable con la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas en la región. La importancia de este ejercicio pues es de carácter de difusión, precisamente porque con motivo de la contradicción de tesis 293-2011, pues la Suprema Corte Mexicana determinó que todas las consideraciones y de manera más concreta las sentencias emitidas por el órgano judicial interamericano pues tienen carácter vinculante. Sin mayor preámbulo, pues doy el uso de la voz a nuestro ponente del día de hoy, agradeciéndole su participación y también la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Gracias, doctor Jorge. Si me permiten, quisiera leer brevemente la semblanza del ponente para ya entrar de lleno con el taller, si le parece bien, doctor, para que conozcamos un poquito de su trayectoria profesional. El doctor Jorge Gabriel Arévalo García es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, maestro en Derecho titulado con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Él cuenta con formación especializada en Derecho Internacional Privado Europeo, diálogos por la práctica en la Escuela Diplomática de España, el seminario, la Corte Penal Internacional 20 años después, integridad del Estatuto y universidad por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha realizado cursos especializados de Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, marcos jurídicos, normatividad internacional y local del cambio climático, interacciones entre los sistemas naturales, humanos y gestión de riesgo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el seminario Migración y Desplazamiento Forzado de la Población, experiencias de Europa, México, Colombia y Venezuela por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido investigador en el Instituto Walter Socken de la Universidad of Kiel en Alemania, investigador en Desarrollo Sustentable y Recursos Hídricos en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentables, CEDESUA, México, y realizó una estancia de investigación en Derecho Ambiental, Derechos Humanos y Recursos Hídricos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, el PNUD, en el organismo Cecropia, Soluciones Locales a Retos Globales, AC, en la Dirección General de Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Honduras,
en el Ministerio Público de Honduras y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha publicado varios trabajos, entre los que destacan el Protocolo Comunitario Biocultural de la Comunidad de Tateyquie, San Andrés Coamiata, Mezquitic, Jalisco, México, 2020, The Challenges of Compensation and Reparation for Loss and Damage to the Adverse Effects of Climate Change en Mexican Law Review, la adaptación social a los cambios ambientales y territoriales, así como The Environmental Legislation from Mexico in Matter of Water Quality and the Application in the Hydrologic Administrative Region, 13 Waters of the Valley of Mexico y la participación de la mujer en la construcción del desarrollo sustentable en el Boletín del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como consultora en Global Water Partnership y la Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida, y hoy está con nosotros para impartirnos este taller de sentencias. Agradecemos mucho su presencia, doctor Jorge, y bueno, ya me callo y lo dejo entrar al taller. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. En primera instancia quiero comprobar el audio y el video, si se me escucha y se me ve claramente. Ok, listo. En primera instancia quiero realmente reconocer el compromiso y todo lo que implica lo que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a través de su Instituto de Capacitaciones y Formaciones en Derechos Humanos en esta área tan importante que es el derecho internacional y sobre todo abordar la parte jurisprudencial, las sentencias. Entonces, agradezco mucho la invitación, tanto a la maestra Mariana Piña, directora del Instituto de Investigaciones y Capacitaciones en Derechos Humanos de la Comisión, como al doctor Alfredo por esa presentación. Asimismo, reconozco el compromiso de todos los participantes por seguirse formando, por seguirse capacitando, por estar deseosos y hambrientos de conocimiento y sobre todo de esta área tan importante que la pudiésemos englobar en derecho internacional, pero a mí me gusta más englobarla en la parte de derechos humanos, específicamente de derechos humanos. Entonces, hoy vamos a tener una conversación muy importante sobre una sentencia que realmente es muy bonita. Es una sentencia bonita porque al final de cuentas se declara la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violar derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar con ello. Voy a compartir la pantalla para presentarles. Vamos a ver. Aquí. Una pequeña presentación. Okay. Bien. Entonces, como mencionaba el doctor Alfredo al inicio, esta sentencia es básicamente sobre derechos de propiedad. Sin embargo, se relaciona con una cantidad de derechos humanos específicos de pueblos indígenas y afrodescendientes en el contexto hondureño. Básicamente, el caso se denomina la Comunidad Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras. Esta es una sentencia del año 2015, específicamente del 8 de octubre. Entonces, para analizarla, yo quiero que nos ubiquemos espacialmente o geopolíticamente hablando, caracterizar un poquito Honduras y hablar un poquito de la comunidad, para ponernos un poco en el espacio, pero también en el tiempo. Entonces, la introducción, vamos a tener esa pequeña introducción que básicamente es caracterizar un poco el país, es decir, Honduras. En términos geopolíticos, ¿qué representa Honduras? ¿De qué sistemas regionales y universales pertenece? Vamos a hablar un poco de la comunidad, Triunfo de la Cruz, quiénes son, cómo se han desarrollado y cómo es que se ha presentado la violación de los derechos en torno a esta comunidad. Y también vamos a mencionar un poco sobre la legislación. La legislación podemos dividirla en dos aspectos, a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces vamos a abordar cómo es que básicamente la legislación de Honduras fue insuficiente por no cumplir con los mandatos y obligaciones de la Convención, pero no solo eso, sino de tratados tan importantes como es el 169, más aún el Convenio sobre Diversidad Biológica, o si bien es cierto, nos podemos ir todavía más profundos al Protocolo de Nagoya, que es un protocolo en sí mismo un tratado, pero que
su tratado original es el Convenio sobre Diversidad Biológica, y que todo esto lo englobamos en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades locales. Una vez hecha esta introducción, que nos ubiquemos en tiempo y en el espacio, nos vamos a ir propiamente a la sentencia. Esta sentencia que vamos a analizar los hechos fácticos, es decir, esos hechos que sucedieron en la realidad y que fueron los controvertidos. Luego de eso vamos a analizar la parte normativa, vamos a analizar cómo es que la Corte Interamericana interpretó la norma para fortalecer o incrementar los derechos de la comunidad. Vamos a analizar los hechos, las pruebas, el fondo, y nos vamos a concluir con las reparaciones que en esta sentencia se establecieron, que la Corte estableció en esta sentencia. Entonces, vean, quiero decirles también que básicamente el meollo del asunto o la responsabilidad internacional del Estado de Honduras se centró en ciertos aspectos, pero que el primordial es el derecho de propiedad, pero se relacionó, por ejemplo, con el derecho a la vida, porque hubieron 4 asesinatos de por medio en todo este proceso. Una parte muy importante también, que se declaró responsable al Estado de Honduras por violar garantías judiciales y protección judicial para la comunidad y sus miembros. Pero algo aquí muy importante, y es lo que le da un poco de sabor a esta sentencia, es que hace referencia a la violación que hubo durante todo este proceso al derecho de consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, y todo lo que ustedes le puedan poner en favor a la consulta. Y desde luego, después de este proceso de consulta, ¿qué faltó? También no se obtuvo un consentimiento, que también es libre, previo, informado, culturalmente adecuado, de la comunidad para desarrollar ciertos proyectos, o en este caso megaproyectos turísticos, y a partir de lo cual se dieron ciertas ventas, expropiaciones. No hubo delimitación ni demarcación sobre las tierras de la comunidad, y entonces esa referencia que se hace en esta sentencia a la falta de consulta y la obtención del consentimiento le da un plus a la sentencia, y por eso es que es tan bonita. Como bien decíamos, si bien la sentencia está enfocada específicamente en el derecho de propiedad, no es menos cierto que podemos vincular este derecho de propiedad, porque es un derecho conexo, es un derecho humano conexo, lo que implica que tiene conexiones con otros derechos. Es decir, si falta el derecho de la propiedad, faltan otros derechos. Entonces, esa conexión que este derecho tiene en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes se relaciona, por ejemplo, con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al autogobierno, el derecho a los recursos y tierras, territorios de las comunidades y los pueblos, el derecho a la reparación que tienen los pueblos, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la consulta, al consentimiento, a la igualdad, a la participación y sobre todo a los conocimientos tradicionales asociados que tienen las comunidades, y se les llama asociados porque están vinculados con, por ejemplo, recursos naturales como biodiversidad. Un conocimiento tradicional se vincula con un recurso genético, por ejemplo, para desarrollar un medicamento en la comunidad. Entonces también es un derecho o es un bien jurídico tutelado que debemos proteger tanto a nivel normativo como a nivel de costumbres, ¿no? Valga la aclaración que todo este engranaje de derechos pues encuentra grandes complicaciones, sobre todo a nivel de jurisdicción indígena, a nivel de pluralismo jurídico, por ejemplo. Entonces, todas estas complejidades podemos enmarcarlas y hacer interpretaciones muy puntuales en referencia a esta sentencia, que, como repito, es del 8 de octubre de 2015. Bien, vamos a empezar hablando de la comunidad. Recordemos que en todo proceso judicial, ya sea nacional o internacional, hay varias partes, ¿no? Entonces, dentro de ellas, en este caso, a quien se le violaron los derechos humanos o el sujeto pasivo que recibió la acción es la comunidad. Y vean que aquí me quiero salir de la presentación y quiero irme a esto, aquí. Quiero decirles que dónde estamos porque yo tengo entendido que la mayoría de los participantes están en el estado de Chiapas.
Entonces, miren, la comunidad Triunfo de la Cruz, que es una comunidad garífuna, está establecida en Honduras, como ya lo hemos dicho, específicamente en un departamento que se llama Atlántida. Entonces, nosotros, por ejemplo, bueno, ustedes sí logran ver mi puntero. Ustedes están aquí, Tuxtla Gutiérrez, ¿cierto? O al menos la mayoría puede estar en los Cuautla de Espinosa, Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán, bueno, etcétera, ¿no? Donde se encuentran en ese bello estado en el que están. Y la comunidad Triunfo de la Cruz está donde está este punto rojo. Aquí está Honduras, su servidor está aquí en Tegucigalpa, y vean que quiero hacer este pequeño ejercicio, me gusta hacer esto. Vamos a poner, ¿cuánto tardarían ustedes en carro en llegar hasta la comunidad Triunfo de la Cruz? Vamos a poner aquí Tuxtla como referencia. Tuxtla, ustedes tardarían, si estuviesen en Tuxtla Gutiérrez, 17 horas, 5 minutos y estamos a 827 kilómetros de distancia. Bueno, específicamente de la comunidad del Triunfo de la Cruz. Bien, entonces eso quería hacerles para no aburrir tanto con lo que vamos a empezar, que va a ser un poco más teórico. Entonces, dicho esto, volvemos a la presentación. Y hablemos entonces de una de las partes que es el pueblo garífuna, Triunfo de la Cruz. Y aquí es muy importante entender una cosa, que nosotros en Honduras tenemos un número, determinado de pueblos indígenas que básicamente han sido reconocidos por el Estado, más allá de que en Honduras no existe una ley específica de pueblos indígenas y afrodescendientes, por lo cual no contamos con una personalidad jurídica establecida en la ley. Eso es algo muy claro. Y nosotros en la Constitución de Honduras encontramos en el artículo 346 ese deber del Estado de proteger los pueblos indígenas. En cambio, ustedes lo tienen en el artículo 2, únicamente precedido a nivel constitucional de la protección a los derechos humanos, ¿no? En la Constitución de México. Entonces, vean, el pueblo garífuna, Triunfo de la Cruz, tiene sus antecedentes en el siglo XVIII, en la época de la conquista. Náufragos españoles que estaban en busca, o exploradores en busca de nuevos territorios y tierras, pues, llegan en el siglo XVIII a una isla que se llama San Vicente, en el año de 1635, y con ello venían con pueblos africanos, literalmente, pues. Y estos pueblos africanos, al naufragar en esta isla San Vicente, se mezclaron con dos pueblos amerindios o dos pueblos indígenas que estaban ahí específicamente, que se denominan Arawat y Kalinagu, y el otro pueblo indígena es el Carabusnas, perdón. Una vez que se mezclan, y se mezclan estos dos pueblos originarios, tanto los que venían de África como los amerindios, se forman los garífunas, ¿ok? También es muy importante mencionar que los garífunas se les puede denominar garinagu, ¿ok? Pero esta isla San Vicente a la que llegaron los españoles perdieron el control sobre ella, y Gran Bretaña en el año de 1797 toma el control. ¿Qué es lo primero que hace Gran Bretaña? Pues es desplazar a los que estaban ahí, traídos por los españoles, en este caso los garífunas, y son desplazados a una isla que se llama Roatán. Esta isla, a la cual, por cierto, les recomiendo visitar, es una de las más lindas a nivel de Honduras y a nivel, bueno, del Mar Caribe. Es un paraíso, pues. Vale decir que Roatán forma parte de un departamento que está aquí, de un departamento que se llama Islas de la Bahía. Islas de la Bahía en Honduras, bueno, vamos a reducir un poquito esto. Aquí tenemos Honduras y donde está el punto rojo están las islas. Y estas islas son tres. Primero es Roatán, que es, la cabecera departamental, algo así, de Islas de la Bahía. Y tenemos otra isla que se llama Utila y otra que se llama Guanaja. Entonces, de Isla San Vicente, los garífunas son desplazados hasta llegar a Roatán, aquí. De Roatán, ellos, pues básicamente buscan tierra firme, porque estaba creciendo la población, y se establecen por toda la costa norte de Honduras, en esta zona. Toda esta costa norte de Honduras, nosotros podemos encontrar población garífuna. Aquí nosotros
todo el país está dividido en 18 departamentos y aquí tenemos, por ejemplo, este que es el más grande, bueno, el segundo más grande, perdón, que se llama Gracias a Dios. Luego de Gracias a Dios tenemos por aquí a Colón. Luego aquí, donde dice La Ceiba, es específicamente al lado donde está la comunidad Triunfo de la Cruz y es parte del departamento de Atlántida. Por toda esta zona de Belice, Honduras, llegando aquí a Nicaragua, es donde se han establecido los garífunas y en general otros pueblos indígenas, como ser los misquitos, por ejemplo. Entonces, eso para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio, vale decir también que, vaya, de acuerdo a los censos, no es una información fehaciente esta, porque a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística, pues, está desactualizado. Hay que decirlo, está desactualizado, entonces los datos no son tan, vaya, verídicos, pues. Pero sí se estima que actualmente existen 40 comunidades garífunas en Honduras, dentro de ellas la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz. Y como les comentaba, se establecen en diversos departamentos, incluso ya en la capital, que es Tegucigalpa, y los encontramos, por ejemplo, en el departamento de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, y ciudades como La Ceiba, Tela, Trujillo, San Pedro Sula y Tegucigalpa, que básicamente son como las más importantes. Tegucigalpa es la capital, y San Pedro Sula es como, por decirlo así, la capital industrial. Encontramos mucha industria. En general, Honduras es parte del sistema de la integración centroamericana que se llama SICA. Este sistema de integración SICA, básicamente los estados que la conforman, que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pues han suscrito diversos tratados multilaterales en los cuales, por ejemplo, en la actualidad nosotros no necesitamos más que para viajar a Nicaragua enseñar nuestra cédula de identidad o DNI o no es necesario ni llevar pasaporte, es muy sencillo pasar de un estado a otro, distinto en el caso de México, que si nosotros en Honduras queremos ir a México, tenemos que hacer un trámite de visa, a Estados Unidos visa igual. Entonces, el SICA es, por decirlo así, el Sistema de Integración Centroamericano, y es como el referente. Pues luego del SICA, Honduras forma parte del sistema de integración, el sistema interamericano, y a nivel de la Corte Interamericana y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y posteriormente a nivel universal con las Naciones Unidas. Pues, un estado que ha realmente suscrito y aprobado la mayoría de los tratados que se dan en el seno de Naciones Unidas, en el seno de la OEA y en el seno del SICA, por decirlo así. Es muy importante también conocer de Honduras que tenemos 9 pueblos reconocidos, dentro de ellos los mayas chortí, que están en esta parte de acá. Justo aquí tenemos a Guatemala y por aquí tenemos a El Salvador. Es donde encontramos, por ejemplo, grandes monumentos culturales como pirámides en Santa Rosa de Copán, en Copán Ruinas, etc. Luego, los lencas, que están en estos departamentos de Occidente. Algo aquí muy importante es que nuestra moneda en Honduras se llama lempía, y es gracias a un cacique que luchó durante el periodo de la conquista, defendiendo los territorios, y es parte de este pueblo indígena que se llama lencas. Luego tenemos los garífunas, que están, como les decía, en esta costa atlántida y en las islas. Tenemos los naoas, tahuacas, pech, misquitus, isleños o negros de habla inglesa. Y algo muy importante es que por esa posición geográfica que tiene Honduras, pues vaya, se mezclan los pueblos originarios que venían del norte con los que venían del altiplano o de la región andina, es decir, de Colombia, Perú, Bolivia, y Honduras era como el punto centro. Entonces, por eso es que es muy rico en materia lingüística, en tradiciones y costumbres. Esto para ubicarnos en el contexto de pueblos indígenas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, tortillas por esta parte de los mayas, y cuestiones muy importantes a saber es que se ha establecido formalmente que la fecha estimada de creación, o vaya, sí, de inauguración de la comunidad garífuna, Triunfo de la Cruz y sus miembros, fue el 3 de mayo de 1524, y en teoría, al menos,
fue realizada por Cristóbal Llolí, que es un explorador, un explorador español y conquistador básicamente. También algo muy importante es que durante la época de 1805 a 1880, la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz fue desplazada específicamente de la ciudad de Tela, y luego ellos se establecieron en un territorio aparte. Esto es muy importante porque a partir de este desplazamiento interno forzado es como se dan la comunidad empieza a solicitar la validación de los títulos de propiedad formal. ¿Ok? Por eso es importante que estos desplazamientos que se dieron de la comunidad en materia jurídica y en específicamente de esta sentencia, precisamente porque a partir de que se establecen en 1880 en el territorio en el que actualmente están y el que fue objeto de controversia, es por esos desplazamientos que hubieron, ¿ok? Se estima también que aproximadamente tiene una extensión demográfica de 10.000 habitantes. También a nivel interno, esta comunidad garífuna está compuesta por un patronato que la máxima autoridad de este patronato es la Asamblea General y bajo de ellos está el Consejo de Ancianos. Pero aquí destaca un organismo, una dependencia de la comunidad muy importante, que es el Comité de Defensa a cargo de los asuntos de tierras. ¿Y por qué es importante? Porque las 4 muertes que hubieron dentro del proceso objeto de las sentencias formaron algunos parte de este comité de defensa a cargo de los asuntos de tierra. Por eso es que lo he colocado aquí para hacer esta relación, que dentro de la comunidad existe un patronato, este tiene como su máxima autoridad la asamblea, un consejo de ancianos, pero existe un comité de defensa de tierras que básicamente pues eran los que estaban al frente de batalla para proteger sus territorios, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. En cuanto al Estado de Honduras, vale aclarar 3 cosas importantes. Primero, es que a partir del artículo 6.3 de la Convención, Honduras es Estado parte desde el año de 1977, pero se reconoce la competencia contenciosa de la Corte a partir de 1981. Y es por ello que este caso llega a la Corte Interamericana, porque ya Honduras es o forma parte de ya puede someter asuntos internos y externos ante la Corte Interamericana. ¿Ok? En cuanto a la legislación internacional, como les comentaba, básicamente, en general la Corte, ya sabemos que fundamenta sus sentencias en base a la Convención, ¿cierto? O sea, la Convención es la que fortalece, la que primero crea, desarrolla y aplica y engloba todos los derechos, y a partir de esa convención es que las sentencias de la Corte están fundamentadas. Por eso ustedes al leerlo, el tratado que más encontramos dentro de todas las sentencias, no solo esta, es la convención, ¿ok? Pero es muy importante también aclarar que existen otros tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes y que son relevantes. Ya mencionábamos antes el convenio 169 de la OIT, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros que son muy específicos, o bien también encontramos otros que son netamente de recomendaciones, pues, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cual se adoptó en el año 2007, por ejemplo. O también la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS, ¿no? Que son básicamente bien orientativos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero tenemos otros, dentro de este grupo vulnerable que son los pueblos indígenas y afrodescendientes, encontramos otros, como es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel Honduras encontramos una legislación también, por decirlo así, dispersa.
Es decir, tenemos un reconocimiento a nivel constitucional que es muy general en el artículo 346, pero también se establece cierta legislación a partir de las reformas agrarias, porque recordemos que este tema tiene que ver con el proceso de titulación de tierras. Entonces, se establecieron ciertas leyes que fortalecieron los derechos de los pueblos indígenas, pero que al final de cuentas no hubo un salto más allá que del reconocimiento al cumplimiento. Es decir, por ejemplo, la ley de propiedad, la ley en la ley de modernización del sector agrícola, reconocen ese derecho que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios a nivel indígena, pero a nivel nacional, perdón, pero que a la hora de dar los títulos formales no se hizo un proceso adecuado. Entonces, eso básicamente. También encontramos un código penal, un código procesal penal, una ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, que son muy importantes, y a nivel de política pública en Honduras encontramos la política pública contra el racismo y la discriminación racial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la cual establece ciertos principios, parámetros, metas que tienen que ver con ello, pero que al final de cuentas no es tan importante, porque primero, la legislación está dispersa. Segundo, la forma en que están escritos, la técnica legislativa que se realizó para la redacción de los artículos, dificulta darle esos argumentos a los pueblos indígenas para solicitar la reivindicación de sus tierras, ¿no? ¿Por qué sacó a colación esto? Porque uno de los apartados en los que la Corte Interamericana en esta sentencia se pronunció es la falta de adoptar disposiciones de reglamento interno para el cumplimiento de la Convención y del Convenio 169. ¿Ok? Por eso es que es importante, mencionar al menos esta legislación que tenemos en Honduras. Y bueno, una vez hecha esta introducción, pasemos realmente al contenido de la sentencia. Vamos a hacer una breve descripción de cuál fue el proceso, tanto ante la comisión como ante la corte. Ya sabemos nosotros que para llegar a la corte existen al menos dos requisitos previos. Una es agotar nuestro derecho interno, es decir, llegar hasta la última consecuencia. En este caso, nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia. En términos generales, como estamos en Honduras, es el siguiente. Primero, tenemos unos juzgados de paz, por su cuantía, conocen asuntos muy locales. Luego del juzgado de paz encontramos un juzgado de letras, que ya es más grande. Luego del juzgado de letras encontramos cortes de apelación, y después de la Corte de Apelación encontramos a la Corte Suprema de Justicia. Todo este caso inició desde cero y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Y el otro requisito para llegar a la Corte es pasar por la comisión, ¿cierto? La comisión es la que tiene que dar primero ese visto bueno y emitir un informe para someterlo a la competencia de la Corte Interamericana. Ahorita vamos a hablar en términos generales cuál fue ese proceso ante la comisión. En esta costa atlántica, en esta costa norte que mencionábamos de Honduras, donde se establecieron los garífunas, existe una organización no gubernamental que se encarga de velar por los derechos de los pueblos indígenas y se llama, por sus siglas, OFRANET, que es una organización fraternal negra de Honduras y está precisamente ubicado en la ciudad de La Ceiba, muy cerca de donde está la comunidad Triunfo de la Cruz. Esta organización no gubernamental, OFRANET, en el año de 2003 hizo una petición ante la comisión y presentó el caso. Luego la comisión hizo lo que debía de hacer porque analizaron el caso y dieron un informe de admisibilidad. Esto fue en el año de 2006. Para el año 2006 ya la comisión había admitido el caso para someterlo a análisis. Es más, ya para el año 2005 y 2006, ya la comisión había solicitado ciertas medidas cautelares para proteger a los miembros de las comunidades y ciertos derechos en materia de tierras, en materia de derecho de propiedad. Pero no es hasta el 7 de noviembre de ese mismo año, 2006-2007,
que la comisión emite un informe de fondo. Este informe tenía ya conclusiones y recomendaciones específicas referente al caso. Es así que en el año de 2012, este informe, por deber de la comisión, le notifica al Estado de Honduras y a sus representantes y les dicen, bueno, tenemos este informe con estas recomendaciones, con estas conclusiones, por favor, ustedes contéstenlo como es debido, porque ya sabemos que Honduras es parte de esta competencia contenciosa de la Corte. Pero el Estado de Honduras viene y dice, no, por favor, denme una prórroga. Necesito hacer mi análisis, necesito hacer mi estudio. Y la comisión le da una prórroga hasta el 14 de febrero del año 2013. ¿Qué sucedió con esta prórroga que solicitó el Estado de Honduras? Que al final de cuentas no respondieron. La comisión no contó con una respuesta de parte del Estado de Honduras. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando en el año 2013 se somete ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso. Ya sale del tratamiento de la comisión y pasa a la jurisdicción de la Corte. ¿Ok? Esto ya en el año de 2013. Y aquí ya la solicitud de la comisión ante la Corte ya es pidiendo la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violar derechos y solicitando responsabilidades específicas, ¿ok? Espero estemos en el mismo sentido de cómo vamos, ¿ok? Ya estando el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le notifica nuevamente al Estado de Honduras que ya el caso no está en el ámbito de la comisión, sino que pasa a la Corte en el año de 2013, ¿ok? Ya estamos a 8 de mayo de 2013, a lo cual el Estado de Honduras ya no podía hacer lo que hizo ante la comisión de que solicitó una prórroga y no la contestó. En este caso ya hace su escrito de contestación argumentando, solicitando medios de prueba, etcétera, para el año 2013, pero en la fecha de octubre. O sea, pasamos de mayo, que se le notifica, a octubre del mismo año, que es 2013, para la contestación, y es así como posteriormente se abre una audiencia pública, se presentan las declaraciones y alegatos finales orales, todo esto en el contexto de la Corte. Durante el proceso se solicitaron medidas cautelares y ya veremos cuáles y por qué son importantes. También la parte, tanto la comisión como la comunidad y los representantes solicitaron una acumulación que luego ya veremos que no tuvo, al final de cuentas, no tuvo futuro esa acumulación, porque la acumulación se refería de que otro caso que se llama Punta Piedra, Comunidad Garífuna versus Honduras, pues se acumularan los dos casos en uno solo. En este de la Comunidad Triunfo de la Cruz, a lo que la comisión dijo que no, porque eran casos distintos y que ya estaban adelante. Ya había pasado en este caso la audiencia pública, ¿cierto? Entonces, esa acumulación, por eso es importante, esa solicitud de medidas cautelares, también se solicitaron peritos, amigos curiae y otras cuestiones importantes que ya las veremos y que las analizaremos a detenimiento. Luego de todo este proceso, se da en el año 2014, específicamente el 20 de junio, los alegatos y las observaciones finales ya no orales, que se dieron en la audiencia pública, sino las escritas. Y pasamos que luego de esto hay algo muy importante aquí, que es la diligencia de visita a la comunidad que hizo prácticamente todos los actores. La Corte mandó una delegación a los territorios de la comunidad, la comisión envió otra delegación, el Estado envió otra delegación y la comunidad fue quien recibió. Fue un acto muy bonito porque incluso hubieron manifestaciones culturales por parte de la comunidad, con ceremonias, preparación de comida. Fue algo muy bonito de esta diligencia in situ, de esta visita en campo que realizó la comisión. Lo interesante aquí es que esta visita, para ver la realidad, no la pide la comunidad, sino que la pidió el Estado de Honduras como parte, pues, activa, como sujeto activo, quien realizó la acción de violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, ya para el 21 y 22 de agosto, específicamente 2 días, se reunió la Corte, hizo sus observaciones y es que
ya después de estos 2 días, después de estos días vino la deliberación que fue del 6 al 8 de octubre del 2015. Es por ello que mencionamos que específicamente el 8 de octubre es la fecha de esta sentencia, ¿ok? Ahora bien, en todo el proceso, ¿qué medios de prueba fueron las que se solicitaron? Pues básicamente las podemos agrupar en 3. En esta sentencia de 2015 son pruebas documentales, testimoniales y periciales. En las documentales hubieron escritos, en las testimoniales hubieron declaraciones, alegatos finales. También es muy importante que un número muy importante de testigos hicieron su declaración ante fedatario público, es decir, ante el notario público aquí en Honduras, y fue recibida ya. Hubieron la visita in situ que mencionamos como parte de las pruebas, y lo interesante también es que de esta visita in situ se grabó toda, o sea, la mayor parte de ella. Existe una grabación de la diligencia probatoria in situ en este proceso, y que es algo muy bonito de ver, ¿no? Durante todo el proceso. Más allá de lo que estamos analizando ahorita, es importante hacerles la invitación que esta sentencia ustedes la pueden encontrar, es pública y la pueden encontrar en el sitio de la Corte. Pero vean que esto tiene un sentido, y uno dice, bueno, ¿por qué la publican? Esto tiene un sentido porque parte de las reparaciones que el Estado de Honduras tiene que hacer por la violación, por haber sido declarado responsable internacional por violar derechos humanos, es precisamente eso, que tiene la obligación de hacer públicas las sentencias. Por eso es que es importante esto, pues, que nosotros encontramos las sentencias porque es parte de las reparaciones. A eso responde, pues, porque es parte de la reparación después de que hubo un fallo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales hechos alegados? O ¿cuáles fueron el marco fáctico del caso? Pues yo les he agrupado 3 cosas aquí importantes. Primero, que el tema es referente a pueblos indígenas, en este caso específico al pueblo garífuna en Honduras, y en específico a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz. Luego es que el principal argumento es sobre un proceso de reconocimiento y titulación del territorio de la comunidad. Y en base a eso podemos desarrollar toda la problemática, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver qué tenemos. Como nosotros estamos mencionando que la principal problemática es en torno al territorio, es importante hacer una cronología de los hechos, de cómo es que se dio ese proceso de titulación y adjudicación de tierra, ¿cierto? Dijimos ya que esta es una sentencia de 2015, pero es un proceso que inicia en el año de 1950, cuando la comunidad solicitó al Estado de Honduras la titulación, delimitación y demarcación de sus tierras. Es más, la petición se hizo en el año de 1946, a lo que tuvo respuesta en el año de 1950, que es precisamente el año donde el Estado de Honduras empieza a hacer estos procesos de titulación y reconocimiento a las tierras. Vamos a analizar las cantidades de tierras que fueron solicitadas, porque al final de cuentas, la comunidad solicitó cierta cantidad, no pudo acreditar fehacientemente que era esa cantidad, y la comisión determina darle un número determinado de acuerdo a las pruebas. Porque por eso es importante decir cuántas hectáreas, cuántas áreas, cuántas centíareas fueron objeto de litigio en este caso. Pero es muy importante también tomar en cuenta que ese proceso de litigio sobre las tierras a nivel nacional se dieron en distintos años, con distintas personas en distintos contextos, sobre todo porque a medida que iba avanzando se iban aprobando leyes en Honduras para otorgar ese proceso de titulación, esos títulos propiamente dichos. En este contexto, vamos a mencionar que es precisamente en el año de 1950 donde el Estado de Honduras, a nivel interno obviamente, le otorga un título ejidal en favor de la comunidad sobre 380 hectáreas, 51 áreas y 82.68 centiáreas.
El título, después de haber sido expedido, se hizo una inscripción en 1951 en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Aquí en Honduras hay varios sujetos que intervienen a la hora de hacer los procesos de titulación. Cuando se trata de personas que no pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes, existe el Instituto de la Propiedad. ¿Ok? El Instituto de la Propiedad es el que se encarga de cuando es una persona que no es parte de una comunidad. Pero cuando existe un proceso de titulación en favor de una comunidad o un pueblo indígena o afrodescendiente, quien se encarga es el Instituto Nacional Agrario. Correcto, partamos de eso. En ese momento, en 1951, pues quien se encargó de registrarlo fue, donde se registró, mejor dicho, es en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Luego se le da, existe una solicitud de adjudicación durante la primera legislación de reforma agraria que se da en 1969, con la precisamente Ley de Reforma Agraria de 1962, y el trámite en favor de la comunidad quedó en suspenso. Entonces, a partir de ahí es que se empiezan a dar irregularidades, donde hay solicitudes, primero para reconocer los territorios, luego para expedir los títulos, y luego para registrarlos e incluso para delimitarlos. Es ahí donde empieza la problemática. Es a partir de estos años donde empieza a decirse, la comunidad dice, bueno, miren, de forma ancestral he utilizado estos territorios para pesca, caza, cultivo. De aquí está toda mi subsistencia. Necesito autoridades que me hagan específicamente el reconocimiento, pero no solo de forma verbal, sino que me den los títulos. Entonces es ahí donde empieza la problemática. Y es precisamente en el año de 1979 que el Estado de Honduras otorga un título en garantía de ocupación de 126.40 hectáreas, ya esto como parte de una segunda legislación de reforma agraria, que es precisamente la nueva ley de reforma agraria. Pero ¿qué sucede aquí? Vea usted, aquí lo que dice que es garantía de ocupación. O sea, no le está dando el dominio pleno, nada más le está dando ocupación. Los derechos sobre los que se les empiezan a reconocer a los pueblos indígenas son de uso y disfrute, uso y goce, de ocupación, de tenencia, más no de dominio pleno, no de todo lo que implica un derecho de propiedad, todos los derechos de propiedad reconocidos. Es ahí donde inicia esta problemática, donde el Estado de Honduras empieza a fallar. Supongamos que en ese momento se estaban haciendo estas reformas de la legislación de reforma agraria, pero ahí es donde debió de existir ya un proceso adecuado para reconocer específicamente las tierras y los títulos de propiedad. Vaya, ya en la actualidad lo que se está estilando es un proceso de saneamiento. ¿Qué es lo que sucede? Todos los territorios que forman parte de las comunidades que se vieron afectados por estas legislaciones, pues ya se les está haciendo un proceso de saneamiento. Eso es muy importante de aclararlo. Ya en 1993, precisamente de estos procesos de saneamiento jurídico y de delimitación de tierras, es cuando el Estado otorga un título definitivo de dominio pleno sobre las primeras 380 hectáreas que habían solicitado la comunidad. Luego, la comunidad, en el año ya más reciente, de 1997 a 2001, hace una solicitud de ampliación de título de dominio pleno y otorgamiento de dominio pleno sobre 234 hectáreas, 48 áreas y 76 centiáreas. Ya las solicitudes ya son de dominio pleno, no de ocupación, no de tenencia, de uso, disfrute o goce. Ahora bien, si nos vamos a establecer cuáles fueron esos hechos que se dieron, es que en materia de la controversia, ¿no? Ya sabemos nosotros que hubo un proceso a nivel de derechos de propiedad para solicitar títulos, para demarcaciones, etc. Pero durante todo este proceso estaban ocurriendo otras cuestiones. Por ejemplo, la municipalidad de Tela, que es un municipio, es el ayuntamiento, es decir, estamos en el contexto, es el ayuntamiento de la ciudad de Tela, realiza una ampliación del radio urbano de 1.380.4 hectáreas
Y luego, en el año de 1989, otra ampliación de 3.219.80 hectáreas. Es decir, de los periodos 1979 a 1989, el ayuntamiento o la municipalidad de Tela empieza a expandir su territorio. Y esto, obviamente, lo controvertido es que ese territorio era el que formaba parte dentro de la comunidad garífuna. Entonces ahí encontramos otro punto de dificultad. Ya tenemos un proceso de titulación, de regularización de tierras, y por otro lado, la comunidad se enfrenta a que el municipio está quitándole tierras. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde se empiezan a armar las problemáticas. A partir de precisamente esta ampliación del municipio es cuando el Comité de Defensa, ¿se acuerda que mencionábamos cuando decíamos la estructura de la comunidad? Tenemos un patronato, una asamblea, un consejo de ancianos, un comité de defensa de tierras. Pues es precisamente de 1989 termina la ampliación de la municipalidad, ¿cierto? En este punto, 1989. Justo 5 años después, bueno, es que antes, justo en estos 5 años posteriores, es que este comité de defensa hace una denuncia al Ministerio Público de Honduras y les dice, mire, la municipalidad está usando de su autoridad, está ampliando su radio urbano sin consultarnos a nosotros. Y aparte de eso, está invadiendo nuestras propiedades. Viene el Ministerio Público, abre una carpeta de investigación precisamente por los delitos de abuso de autoridad y estafa en el año de 1996, iniciamos en el 89, ya vamos por el 96. Luego, el juzgado de esta ciudad, ubicado en el departamento de Atlántida, emite auto de prisión para estos funcionarios públicos, son privados de la libertad. Pero lo curioso es que tanto el Ministerio Público como la defensa de las partes hacen un recurso de apelación. Entonces meten un recurso para que la sentencia que emitió este juzgado privando de la libertad a estos funcionarios públicos sean liberados. Y es así como la Corte de Apelaciones revoca en el año de 1997 esta prisión para los funcionarios públicos. ¿Me van siguiendo? Luego se emite otro recurso para pues que contra esta sentencia, esta resolución de la Corte de Apelaciones, ya estamos prácticamente en lo último. Quiere decir que ese recurso lo tendría que conocer el órgano superior, en este caso la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice sobreseimiento definitivo. Esto se cierra aquí, estos funcionarios quedan libres. Correcto. Entonces, durante todo este proceso, los miembros de la comunidad hicieron denuncias por hostigamiento, por amenazas, tanto a los líderes como al resto de los miembros de la comunidad, ¿cierto? Lo hicieron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y ante el Procurador General del Estado. Eso queda constancia, queda archivado. Eso fue un medio de prueba llevado hasta allá. Esto en el contexto de la ampliación del radio urbano del municipio de Tela. Pero aparte de eso, que fueron 6 problemáticas en total, se dieron otros. Por ejemplo, existió una empresa campesina de producción en el esfuerzo que generó otro problema. Luego se dio una presunta creación de una junta paralela del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz. Es decir, dijeron, ¿a quién vamos a dirigirnos? ¿Quiénes son las autoridades de esto? Si tenemos una problemática de varias juntas como representantes o autoridades de la comunidad, eso representó otro problema. También la creación del área protegida Parque Nacional Puntisopo, que quiero que nos vayamos de nuevo a Google Maps. Vamos a acercarla. Vamos a poner aquí. Ok, aquí estamos en la comunidad Triunfo de la Cruz, ¿cierto? Y justo al lado existe esta área natural protegida que se llama Parque Nacional Puntisopo. Entonces ustedes ven, están muy pegaditos y esta es enorme. Entonces, una de las problemáticas que hubo es que para la creación de esta área natural protegida se
ocupó o se invadió parte del territorio de la comunidad Triunfo de la Cruz. Esa fue otra problemática que en sí mismo representó todo un expediente. Y hubieron también proyectos turísticos, dos en específico que son de destacar. Uno es Laguna Negra y el otro es Playa Escondida, donde no se le hizo el proceso de consulta libre, previa e informada para explotar turísticamente estos territorios. Entonces, esas fueron otras problemáticas en torno al derecho de propiedad de la comunidad. En este contexto hay dos cosas que quiero mencionarles que al menos a mí me llamó mucho la atención. Primera es que el Estado de Honduras en sus alegatos presentó que en la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz no sería un pueblo originario. Ellos dijeron, esto no está en este contexto. El Estado de Honduras alegó de una forma pues muy fuerte que en la comunidad Triunfo de la Cruz no era un pueblo indígena por ser garífuna y nada menos y nada más por ser afrodescendientes. A lo cual, pues, obviamente, tanto la comisión como la corte no le dieron cabida, pues. Es decir, hubo una argumentación muy fuerte por parte de la comisión diciendo que si bien eran afrodescendientes, obviamente eran pueblos originarios por cumplir con todas las características específicas que manda el artículo 1 del 169. Se rigen por sus propios política interna, autogobierno, se autodeterminan indígenas, estaban establecidos antes o fueron recolocados o desplazados por el proceso de la conquista española. En general, los principios, tanto objetivos como subjetivos, para considerarse indígenas, los cumplía. Pero sí me llamó mucho la atención que el Estado de Honduras, pues al menos para mí, es atrevido decir que la comunidad garífuna, el Triunfo de la Cruz, no era pueblo originario. Eso a mí me pareció muy curioso. Y el otro es que la comunidad garífuna, dentro de sus alegatos iniciales, presentó que dos megaproyectos que se llama Indura Beach y Golf Resorts invadieron sus tierras, a lo cual me pareció curioso porque cuando la comisión va a hacer este proceso in situ de visita, pudieron constatar que no era cierto, que la comunidad estaba errónea porque estaba a kilómetros y kilómetros de donde estaba la comunidad. Entonces, por un lado el Estado dijo que el pueblo no era originario y por otro lado en la comunidad dijo que un proyecto muy alejado les afectaba y con la visita in situ no se constató. Esto para analizar los hechos controvertidos, por decirlo así. Podemos indagar más si tienen preguntas sobre estos hechos controvertidos. Luego, la sentencia de analizar los hechos pasa a analizar el fondo. En el fondo, pues ustedes saben que cuando una sentencia específicamente de la Corte Interamericana analiza el fondo, se presentan las consideraciones de la comisión, las consideraciones de las partes y finalmente las consideraciones de la Corte Interamericana, donde presenta las conclusiones. ¿Cierto? Es decir, ya se dijo quiénes eran los actores involucrados, los sujetos, ya se dijo cuáles eran los principales hechos controvertidos de titulación, de estos proyectos que se dieron de ampliación de la municipalidad, etc. Y luego pasamos a analizar el fondo. Y ese fondo, como repito, se puede dividir en las consideraciones de la comisión, de las partes, que es el Estado de la comunidad, y finalmente las consideraciones de la Corte, donde presenta sus conclusiones. Y aquí vamos a analizar los cuatro que son los más importantes de esta sentencia, y bueno, básicamente los cuatro, que no hay otros, pues, en los que se pronunció la Corte. Primero, la Corte dijo, bueno, una vez escuchados los alegatos, vamos a analizar cuatro aspectos. El primero es el derecho de propiedad. El segundo, la falta de adoptar derecho interno en este contexto por parte del Estado. El tercero, el derecho a la vida por las personas que fallecieron, que fueron asesinadas, mejor dicho, durante el proceso. Y el último, que es las garantías judiciales y protección judicial. ¿Ok? Sobre eso es el fondo de esta sentencia. Sobre eso es que se pronunció las partes, la comisión y la Corte. Entonces vamos a indagar un poco sobre ellos, ¿no? Sobre ellos. ¿Qué fue lo que sucedió?
En cada uno de ellos, pues, la Corte menciona vaya, los fundamentos de derecho, en este caso de la Convención, y por ahí se menciona el 169, como mencionábamos. Y aquí es donde no voy a abordar lo que dijeron las partes de la Convención, sino que voy a abordar únicamente las consideraciones que hizo la Corte, ¿va? Y básicamente con lo que inicia la Corte sobre este primero derecho a la propiedad es que menciona y dice, bueno, nosotros tenemos un artículo 21, 1.1 dentro de la Convención, y a lo cual podemos determinar lo siguiente. O vaya, esos criterios aplicables sobre derecho a la propiedad comunal. Primero, que a partir de ese artículo 21, el Estado tiene la obligación vinculante de delimitar, demarcar y titular los territorios de las comunidades indígenas y tribales. Esa es la primera obligación en este contexto de derecho a la propiedad. Cuando se dieron aquellas solicitudes que no se hicieron caso o que no se dieron los principales derechos, es aquí donde se engloban, donde se imputan, donde encajan, por decirlo así. Luego, dice la Corte, la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado. ¿Ok? Si bien es cierto, algo muy importante es que la legislación hondureña, la ley de propiedad como la nueva ley de reforma agraria, establece que en Honduras, si un pueblo indígena acredita que ha vivido 3 años en un territorio, se debe de iniciar ese proceso de titulación, ¿va? Y luego la Corte dice, la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial del derecho de propiedad y su registro. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Corte? La Corte dice, bueno, ya sabemos que a pesar de que las comunidades no tienen títulos, tienen posesión, eso es equivalente al dominio pleno que otorga el Estado, pero no solo nos quedamos ahí, sino que dice, es deber del Estado poder reconocer oficialmente el derecho de propiedad y su registro. ¿Ok? Y finalmente dice, los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen el derecho de propiedad aún falta de título legal y tienen el derecho de recuperarlas. Eso es muy importante, sobre todo en el contexto de desplazamientos, ¿va? En teoría, la utilidad pública le facultaría, o la necesidad nacional facultaría al Estado para hacer ciertas expropiaciones sobre los territorios de pueblos indígenas, pero debe haber un proceso de consulta, una reubicación, debe tasarse, o sea, valorarse los bienes de propiedad y en todo caso moverlos a un lugar donde tengan las mismas condiciones, con las mismas cantidades, y una vez pasadas las necesidades, tienen el derecho, o si es posible, recuperarlas, ¿no? Eso es algo muy importante que en esta sentencia tiene que ver. Recordemos también aquí algo muy importante, que de acuerdo a la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, los principios de derecho internacional, las fuentes del derecho internacional al menos son 4, ¿no? De acuerdo a su artículo 38. Son 4. Primero es los tratados internacionales, ¿no? Ya sabemos que en el contexto de derecho internacional, los tratados internacionales son fuente de derechos y obligaciones. En segundo, la costumbre internacional, esas acciones reiteradas y que se consideran obligatorias. Luego, los principios internacionalmente reconocidos, y en cuarto lugar, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, estas 4 fuentes que son invariables, estas 4 fuentes de derecho internacional son importantes porque esta sentencia empata con esa característica de fuente de derecho, de acuerdo a este artículo 38, en donde nos dice que la jurisprudencia internacional es vinculante, pues es fuente de derecho. Ok, bien. Hecho eso, pasamos a que y la Corte Interamericana hace una segunda consideración y dice, bueno, el tribunal concluye que se carece de elementos de pruebas suficientes para que pueda permitir determinar la extensión real del territorio tradicional de la comunidad garífuna y Triunfo de la Cruz,
Y vea, esto es importante porque al inicio la comunidad estaba exigiendo 2.000 y fracción de hectáreas, o sea, un terreno muy grande. Para ello ellos llevaron una constancia, un mapa, pero era solo, vaya, meramente ilustrativo. Entonces la Corte no tuvo los argumentos suficientes para determinar exactamente cuáles eran las hectáreas. Entonces la Corte dijo, bueno, con los elementos que trajeron, que fueron controvertidos o solicitados ante las instituciones nacionales, hagamos la suma y veamos cuánto es que le va a tocar a la comunidad. Y es precisamente que quedan en 2.840 hectáreas, y esto gracias a los procesos que se dieron desde el año de 1946, 1969, 1997, 1998 y 2001. En cada uno de estos años, la comunidad hizo ante las autoridades nacionales la petición, ya sea de delimitación, de marcación, etcétera, de titulación en general, sobre las propiedades. Bueno, eso es importante mencionarlo, ¿no? Que hubo un problema muy importante al interior de la Corte para determinar efectivamente cuál era exactamente la cantidad de territorio ancestral que le pertenecía a la comunidad, ¿no? Luego, uno de los lotes que se le denomina lote A1 no fue demarcado, ni delimitado, ni titulado, siendo que el Estado tenía la obligación de hacerlo desde el año de 1982 y 1992, respectivamente. Por eso es que, básicamente, esa responsabilidad internacional del Estado de Honduras. Otro punto importante es que el terreno dado en ejido, o que se dio en ejido en el año de 1950 y posteriormente en dominio pleno en 1993, el Estado es responsable, determina, todavía ahorita no estamos en las reparaciones, sino que estamos en el fondo, las consideraciones que hizo la Corte, ¿correcto? Pero en estas consideraciones, vaya, si usted le quiere llamar ya maneras conclusivas o resolutivas, dice la Comisión, la Corte Interamericana, el Estado es responsable por la violación del artículo 21 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, por haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar esa área durante el referido periodo de tiempo. Hemos dicho que hubieron muchos años y que hubieron muchas controversias. Específicamente, sobre algunos la Corte fue más tajante que otras, pero en específico, tanto del lote A1 como el terreno que se dio originalmente en ejido y que posteriormente en dominio pleno, es que el Estado de Honduras se considera responsable por precisamente la falta de delimitar y demarcar durante el periodo referido. ¿Ok? Y finalmente, en el contexto de derecho a la propiedad, el Estado es responsable por la violación al deber de garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados a la comunidad en garantía de ocupación en el año de 1979 y a partir del año 1996 por no garantizar el uso y goce de los territorios tradicionales de la comunidad que fueron reconocidos como tales por el INAH, que básicamente es el Instituto Nacional Agrario, en el año 2001. Esto básicamente representa la violación al artículo 21 y al 1.1 de la Convención. Todavía no estamos en las partes de reparaciones, estamos en el fondo, ¿correcto? Ahora bien, decíamos por ahí, volvamos, decíamos que fueron 4, ¿no? Primero es el derecho a la propiedad, luego el derecho interno, el deber o la falta de adopción de derecho interno por parte de Honduras, y respecto a este aspecto, la comisión en el punto del fondo dice: el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con la violación declarada de los derechos a la consulta y a la propiedad, por la ausencia de normatividad o de práctica adecuada para hacer efectivo el procedimiento de la consulta al momento de los hechos, la cual se tradujo en violaciones constatadas en los capítulos correspondientes de la sentencia. Es decir, nosotros no tenemos en Honduras una legislación interna que reglamente todo lo que son los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el proceso de consulta. Y es así como esta sentencia viene y dice: bueno, usted, Estado de Honduras, es responsable internacionalmente por no regularse
a nivel interno. Y vean que cuando ustedes leen el convenio 169, ¿cómo dicen cada uno de sus artículos? El Estado deberá adoptar disposiciones de derecho interno para la administración de los recursos naturales, para la consulta, para la educación, el trabajo, tal. Y aquí es donde se vino a reflejar esa falta de normatividad. Ese salto de reconocer el tratado internacional, más no de aplicación a nivel interno, es donde concluye en esta sentencia la falta de adopción de derecho interno por parte del Estado de Honduras y que obviamente nos afecta a todos a nivel nacional, pues incluso a nivel internacional. Bueno, volvamos a las cuestiones de fondo. Ya dijimos el derecho de propiedad, el derecho de adoptar derecho interno, y ahora nos vamos a ir a este punto que es el derecho a la vida. Y en estas consideraciones de fondo, la Corte dice, bueno, tenemos un artículo 4, que nos engloba toda esta parte de derecho a la vida en relación con el artículo 1. Y el Estado de Honduras se consideró no responsable por violar el derecho a la vida de las 4 personas de la comunidad. Y esto a mí me pareció muy curioso. ¿Por qué? Básicamente la Corte dijo, bueno, nosotros no tenemos evidencia suficiente para declarar al Estado de Honduras responsable por violación o protección de derecho a la vida de estas 4 personas porque no tenemos evidencia suficiente. Entonces, para bien o para mal, no llegamos a una verdad, no se concluyó a nivel interno, podríamos decir que esas vidas por falta de pruebas quedaron impunes, pues, básicamente. Les leo literalmente lo que se pronuncia en la sentencia y dice, bueno, la Corte encuentra que el Estado de Honduras, si bien es cierto, no es responsable por la vida de estas 4 personas, sí que es responsable por la violación a los derechos contenidos en el artículo 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1 de la misma, por la falta al deber de investigar los hechos denunciados por parte de la comunidad y sus miembros y por no haber iniciado de oficio las investigaciones relativas a las muertes de Óscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales. ¿Qué es lo que implica en este contexto? Que el Estado de Honduras no fue condenado por la violación o protección del derecho a la vida de estas 4 personas, pero sí fue condenado porque no realizó las diligencias investigativas adecuadas. No hubo una respuesta pronta y expedita. Todas las garantías procesales y judiciales que se dan en materia penal no se dieron en este caso. Entonces, por eso sí que sí se declaró culpable, se le declaró responsabilidad internacional al Estado de Honduras, ¿ok? Eso es muy importante. No fue responsable por derecho a la vida, pero sí responsable por la falta y deber de investigar, es más, de iniciar de oficio investigaciones respecto a las denuncias presentadas por la comunidad respecto a la seguridad, integridad, incluso la vida de los miembros de la comunidad. Eso es muy importante de esta sentencia también. Si nos vamos a este tercer punto que se pronunció la Corte en esta sentencia, que es derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, nuevamente fundamentado en ese artículo 8.1 sobre la falta de efectividad de los recursos para obtener reconocimiento a la propiedad comunal, se declara lo siguiente. El Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, siempre en relación con el 1.1 del mismo instrumento, precisamente por esto, por la duración más allá de un plazo razonable de las acciones judiciales administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales. Vamos a ver si logro transmitir el mensaje de este punto. La comunidad en cierto momento solicitó la restitución de ciertas tierras, solicitó la titulación y demarcación, pero la respuesta de las comunidades en muchos casos fue tardía. Entonces se declara responsable a Honduras, al Estado de Honduras, porque la duración fue más allá del plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Pues hay un estándar mismo,
pero sobrepasó ese plazo de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a poner una denuncia y me contestan 10 años después, entonces no hay un plazo razonable, no es acorde, no voy a tener una justicia pronta, no voy a poder poner medidas precautorias, medidas de protección, etcétera. Todas las garantías judiciales se pierden y es precisamente por eso que se condena al Estado de Honduras. Finalmente pasemos al tema de las reparaciones. Esto fundamentado en el artículo 63.1. Y es que las medidas de reparación se pueden dividir en la siguiente. Primero, que el Estado de Honduras tiene la obligación de titular las tierras haciendo todo el proceso de delimitación, demarcación y definición de tierras hasta otorgar el título. La segunda es investigar precisamente los hechos generados por las violaciones y por las denuncias que se hicieron y en ese caso buscar sanciones, sancionar a los responsables. Y en cuanto a las medidas de satisfacción, pues básicamente son, como mencionábamos al inicio, la publicación de la sentencia por parte del Estado de Honduras, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado frente a la comunidad y una garantía de no repetición que básicamente es fundamentado en que el Estado de Honduras tiene que mejorar su derecho interno para que esos procesos de titulación y de investigación de denuncias estén acordes, que den respuestas con plazos determinados, con tiempos bien establecidos, y eso en teoría contribuirá a que no se repita. Esa adecuación del derecho interno contribuiría a esa no repetición. Y finalmente, en estas reparaciones, más allá de que se dieron las costas, todos los gastos que se dieron, que incurrió la comunidad, restituírselos, la Corte ordenó que se estableciera un fondo de desarrollo comunitario por $1.400.000 en favor de la comunidad. $1.400.000 estadounidenses en favor de la comunidad. Eso básicamente, y a manera de conclusión, en este caso de Comunidad Garífuna, Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras, podemos decir lo siguiente. Las protecciones derivadas del derecho a la propiedad colectiva se aplican independientemente de la calificación del sujeto de derecho como pueblo, como comunidad indígena o territorial, ya que a cierto punto el Estado de Honduras alegó que la comunidad garífuna no era un pueblo indígena. Entonces, el derecho de propiedad se aplica independientemente de la categoría jurídica que se le reconozca a nivel nacional al solicitante. Segundo, el Estado tiene la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos colectivos de las tierras a los pueblos indígenas. Y se reitera la obligación de realizar consultas previas adecuadas, las consultas libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe para los pueblos, según sus propias instituciones y órganos de representación para la ejecución de proyectos turísticos, en este caso de esta sentencia, pero los procesos de consulta se deben de realizar, valga la aclaración, sobre cualquier proyecto, proceso, actividad que sea de interés de la comunidad. Eso es algo muy importante de tenerlo en cuenta. Vaya, a nivel Honduras se está dando un proceso de reconocimiento de derecho consuetudinario de las comunidades. Lo que mencionábamos al inicio, esa problemática de pluralismo jurídico se está intentando subsanar escribiendo mediante protocolos comunitarios bioculturales el derecho consuetudinario de las comunidades. Estos protocolos, que básicamente son documentos que dicen cómo está constituida la comunidad, cuáles son sus reglas, cuáles son sus normas para procesos de consulta, etcétera, están siendo escritos. Estos protocolos comunitarios bioculturales están escritos. De los 9 que tenemos, de los 9 pueblos indígenas que tenemos, es de mi conocimiento que existen 2 publicados y que vienen varios en camino. Todavía tenemos 2, faltan 7, en teoría vienen 2 o 3 más en camino, que va a fortalecer el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Honduras. Y con esto yo concluyo y quedo abierto y en manos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
doctor, por esta exposición tan clara, tan vasta, sobre todo tan pertinente para las regiones de América Central, de América del Sur, puesto que tenemos todas las regiones que habitamos el territorio, tenemos o contamos con pueblos y comunidades indígenas en nuestros territorios, y es de vital importancia conocer todo este marco que rige, sobre todo en el antecedente, que tiene muchas similitudes, ¿no? Entre pueblos y comunidades indígenas, y que sobre todo nos puede llevar a nosotros también a tomar ese ejemplo y a poder saber por dónde, ¿no? Por dónde conducirnos. Yo abriría en este momento un espacio para preguntas y respuestas al público. Si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestro ponente el día de hoy, yo les pediría que nos la dejaran llegar a través del chat o que levanten su manita. Por aquí tenemos unos aplausos y unas felicitaciones al ponente. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario relacionado con nuestro taller del día de hoy. A veces, excelente exposición, dicen por aquí. Muchas gracias, doctor. Sí, así es. Hemos tenido ya bastantes sesiones del taller relacionadas con muchos temas de derechos, pero en esta ocasión fue muy vasta, nos gustó mucho porque nos relató también mucho del contexto, ¿no? Que es muy importante para entender sobre todo la forma en la que se van dando las dinámicas y los procesos, ¿no? Y entonces el contexto nos permite entender mucho qué es lo que está pasando al interior. Magistral ponencia, maestro. Pues creo que no hay dudas, que todo nos quedó súper claro. Le agradecemos mucho, doctor Jorge. Le dejaría el espacio al doctor Alfredo Acuña para que nos pueda dar el cierre en este evento, y posteriormente a ello, si me permite, tomar una foto grupal y proyectar el reconocimiento que le hacemos desde aquí de la comisión. Adelante, doctor, por favor. Sí, maestra, muchas gracias. Pues bien, no me resta más que agradecer a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de este organismo público de derechos humanos, a nuestro ponente, el doctor Gabriel Arévalo García. Gracias por esa minuciosa radiografía de este caso tan relevante que fue sometido al conocimiento de la Corte Interamericana. Y pues bueno, solamente cerrar con un comentario. Precisamente el trabajo y el conocimiento, sobre todo la difusión de la doctrina jurisprudencial que emite la Corte Interamericana, es de enorme valía para los países que integramos el continente, sobre todo porque al final del día, pues las sentencias de la Corte tienen la vocación de combatir la impunidad y todas las deficiencias que a nivel interno o a nivel doméstico surgen bien sea por la falta de investigación, de enjuiciamiento y la aplicación de las sanciones correspondientes. Pues en este marco es dable o es posible decir que la impunidad, pues que tiene el efecto negativo de proliferar y en ciertos casos impulsar fases interminables de vulneraciones de derechos humanos, tiene como una protección o salvaguarda el trabajo jurisdiccional que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de las sentencias de este órgano judicial, se busca precisamente remediar las falencias y favorecer el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas. Eso sería de mi parte. Muchas gracias y gracias nuevamente al ponente. Esperamos contar con su participación en otra ocasión. Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor. Tenemos muchas felicitaciones aquí en el chat. Yo creo que usted también las puede ir viendo. Excelente ponencia, muchas gracias, excelente participación. Gracias a todos también por estar con nosotros, a todas y a todos por estar con nosotros. Y bueno, yo le pediría por ahí a Iván si me puede proyectar el reconocimiento para que podamos leerlo aquí. Es un reconocimiento, un agradecimiento simbólico porque está usted aquí con nosotros. Y bueno, lo voy a leer brevemente. Talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Gabriel Arévalo García por su destacada participación como ponente en el taller de análisis del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros contra Honduras, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de agosto de 2022, y firma Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia, por compartirnos su conocimiento el día de hoy.
fue de mucho provecho y esperamos, como dice el doctor Alfredo, que sea una de muchas participaciones que tenga usted con nosotros. Agradezco a todas y todos los participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy y pues los esperamos en el próximo taller de sentencias que tenemos aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Bye. Saludos. Ay, perdón, antes de que se vayan, una foto grupal, por favor. Perdón, denme un segundito para la foto y ya, listo. Tú nos dices, Iván. Listo. ¿Ya quedó? Sí, Listo. Bueno, ahora sí ya. Muchas gracias a todos y a todos. Hasta luego.